Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González y el día de hoy vamos a dar un seminario sobre la aplicación del ADN en la investigación forense. El grupo de exposición es el grupo 2 de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Le damos la palabra a Laura Raquel Carías para que inicie la exposición. Buenas tardes, compañeros y doctor. Bueno, nosotros les vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que es el ADN en la investigación forense, que yo empezaré con lo que es el descubrimiento, definición, composición, estructura y función de lo que es el ADN, ¿verdad? Entonces empezamos con lo que es el descubrimiento. Nos dice que durante el año 1869 el biólogo suizo Johann Friedrich utilizó el alcohol caliente y luego una pepsina enzimática, la cual separa la membrana celular y el citoplasma de la célula. Lo que se quería lograr era aislar el núcleo de la célula. Este proceso se llevó a cabo en los núcleos de las células obtenidas del pus de vendajes quirúrgicos desechados y también del esperma del salmón, sometiendo estos materiales y a una fuerza centrífuga para aislar a los núcleos, y luego realizó un análisis químicos a estos núcleos, ¿verdad? Ya que lo encontró solamente en los núcleos, lo llamó nucleínas. Después recibió el nombre de ácido nucleico y por último se le denominó ácido desoxirribonucleico, que también conocemos como el ADN. De ahí damos una definición de lo que es el ADN, ¿verdad? Que es el ácido desoxirribonucleico, conocido también por las siglas de ADN, que este ácido nucleico contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y también sirve para algunos virus, ¿verdad? El ADN es responsable de lo que es la transmisión hereditaria. ¿Cuál es la composición del ADN? Bueno, el ADN está formado por unos componentes químicos básicos denominados nucleótidos. Estos componentes básicos son tres: el grupo de fosfato, el grupo de azúcar y 4 tipos de bases nitrogenadas alternativas que más adelante se las mencionaremos. ¿Cuál es la estructura del ADN? Bueno, cada ADN está construido por 2 cadenas formadas por un gran número de compuestos químicos llamados nucleótidos. Estos forman cadenas similares a una escalera retorcida a la que se le llama doble hélice. Cada nucleótido está formado por 3 compuestos, que son los que le mencionaba arriba, que el azúcar, que también se le llama desoxirribosa, y el grupo de fosfato, y los 4 componentes nitrogenados son adenina, guanina, timina y citosina. ¿Cuál es la función principal del ADN? Bueno, la función principal de este es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células como las proteínas y las moléculas de ARN. Luego sigue lo que es la compañera Abigail, que les hablará. Siguiente diapositiva, Isel, por favor. Que les hablará de lo que es la aplicación del ADN en el campo forense. Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Kerly Abigail Calona y yo les voy a hablar, como mencionaba mi compañera, lo que es la aplicación del ADN en el campo forense. Bueno, vamos a empezar diciendo que las pruebas de ADN, estas han producido lo que es una evolución en la investigación forense. Y como resultado de esto, pues facilita lo que es el poder identificar al individuo responsable de dicho crimen, o para identificar a una víctima, ya sea de una catástrofe. Siempre lo vamos a utilizar como método de identificación. Ejemplos de esto, ejemplos de lo que podrían ser los delitos de agresión y asesinato. Va a ser basado en el análisis de materiales biológicos. ¿Cuáles pueden ser estos? Van a ser lo que es semen, saliva, sangre, heces. Esto va a facilitar la identificación de la víctima, como decía, ¿verdad?, lo que es el delincuente.
también puede ser utilizado para la identificación de personas desaparecidas. En los casos de catástrofe, en las que no hay posibilidad de identificar dos cadáveres, se realiza una prueba de ADN en los restos encontrados y se va a comparar con posibles familiares y también con objetos pertenecientes a la víctima. Entonces, antes se tenía lo que era una gran dificultad para poder saber si dicha persona, si mi familiar que murió en un derrumbe y que estaba en ese lugar, pero no sé si en realidad es él, entonces se aplica lo que es la identificación forense y se aclaran dudas. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Compañera. Ok, vamos a hablar lo que es el perfil genético. ¿Qué es el perfil genético? Bueno, vamos a establecer, creo que mi compañera ya lo había dicho, que el ADN, mi ADN, no hay dos ADN parecidos. Cada persona tiene un ADN diferente. Entonces, extraen lo que es el ADN, mi ADN, por ejemplo, extraen lo que es mi ADN y dice que se cortan, hacen pequeños accesos, pequeños lugares, perdón, fragmentos, disculpen, pequeños fragmentos de ADN y se codifica. Se hace una base de datos, digámoslo así, por ejemplo, y se colocan lo que es un código. ¿Para qué? Podemos poner un ejemplo en lo que se puede utilizar lo que es un perfil genético, que es, digamos, en Tegucigalpa hubo un asesinato. Ok, entonces van los médicos forenses al lugar del suceso, al lugar del crimen y extraen lo que son medios de prueba. Extraen lo que haya en medios de prueba y ellos extraen lo que es el ADN, hacen los medios de prueba y hacen la base de datos. Y estos lo comparan con los presuntos sospechosos de los hechos del crimen. Entonces, al compararlos, el perfil genético obtenido de las medidas de prueba y de los sospechosos, estos se comparan y se puede establecer si estas personas son las que ejecutaron el crimen o no. Entonces se absuelve de responsabilidad penal dicho al dictamen por medio del perfil genético. Podemos pasar a la siguiente. No sé si les ha quedado dudas en sí lo que es un perfil genético. No, ¿verdad? Bueno. Ok, entonces vamos a seguir con los 3 tipos de ADN que se encuentran en el cuerpo humano. Creo que si no les ha quedado, disculpen, si no les ha quedado un poco claro lo que es el perfil genético, puedo volver a repetirlo. Sí entendimos, compañera, gracias. ¿Entendieron? Ok, bueno, gracias. Ok, entonces, número 1 tenemos lo que es el ADN autosómico. El ADN autosómico es el que se identifica básicamente porque el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. Entonces, el autosómico es el que solo va a tener 22, lo que son 22 cromosomas
que excluye lo que es el cromosoma sexual, los cromosomas sexuales. Y el ADN mitocondrial, este es el pequeño genoma localizado dentro de los mitocondrias que es heredado por la vía materna. Ya vamos a aclarar y decir cuál es la diferencia y en qué forma pueden ser aplicados en lo que es el área forense, en la medicina forense. Y está la número 3, que es el ADN de cromosoma. Que los cromosomas son estructuras que se encuentran dentro de las células y que contienen los genes de una persona. Entonces ya notamos que la diferencia de cada uno de ellos es que el primero excluye lo que es el cromosoma sexual. El segundo es que este está localizado, es heredado por la vía materna. Y el tercero, que es la estructura de lo que son el cromosoma. Ok. Estos, bueno, lo va a explicar lo que es mi compañero en los métodos de identificación, en los métodos y técnicas para la investigación forense. Hola, muy buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Óscar Ortiz y voy a continuar ampliándoles acerca del estudio del ADN en el campo de la medicina forense. Ok, es importante resaltar algo. Aquí estamos o nos encontramos en un punto muy importante. ¿Por qué? Es sabio decir que el estudio del ADN desde su origen, allá por los años de 1900 hasta nuestras fechas actuales, vienen a implicar o provocan con la eficiencia en la tecnología una diversificación, de todo tipo de herramientas y técnicas para el análisis del ADN, especialmente para el campo de la medicina forense. Es por eso que tenemos las siguientes métodos o técnicas que se utilizan para la obtención del ADN. En el primero tenemos la extracción de ADN. Sencillamente, como su palabra lo indica, esta técnica es utilizada para extraer el ADN molde de cierto objeto. Por ejemplo, los médicos forenses o los técnicos forenses, en su caso, extraen una muestra de ADN de una infinidad de fuentes biológicas, como puede ser un chicle o goma de mascar, puede ser un calcetín, un cabello, puede ser rastros o manchas de sangre, fluidos corporales, seminales, líquido amniótico, puede ser un pasamontañas, puede ser una taza, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de objetos con las que el atacante o el agresor haya tenido objeto, y no solo el atacante o el agresor, sino también la víctima, eso dependiendo obviamente del caso en el que estemos estudiando. Ahora, muy bien, dentro de la extracción de ADN contiene el medio que es la lisis celular. ¿Qué es la lisis celular? La lisis celular se refiere es una técnica utilizada a la destrucción celular, ¿verdad? Esto es a través de la destrucción de la membrana celular y eso provoca la salida de orgánulos o de material celular. Eso es bien importante, se puede realizar a través de métodos tanto químicos como físicos. Dentro de los físicos, en la lisis celular tenemos a la zonificación, que es, por ejemplo, por medio de ondas, se destruye la pared celular, y por otro lado tenemos la homogeneización, que dentro de este método se pasa la célula por medio de unos orificios demasiado chicos, entonces eso provoca la destrucción de la membrana. Dentro también de la extracción de ADN tenemos la herencia de los marcadores microsatelitales o STR. En ese no me voy a detener mucho para no ser tan extenso este punto. Eso más que todo se refiere a una técnica
sobre STR. STR es un acrónimo que en inglés significa Short Tandem Repeats, que es acerca de la investigación de las secuencias cortas de ADN. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la siguiente diapositiva nos encontramos con las siguientes técnicas. Tenemos después la cuantificación de ADN. Esta es también muy importante. Se llama cuantificación de ADN o cuantificación de ácidos nucleicos. Es utilizada para determinar las concentraciones de ADN promedio en una mezcla, así también como para determinar su pureza. Y en esta técnica se utilizan dos métodos. Tenemos, en primer lugar, el método que es a través de la cuantificación espectrofotométrica, y por otro lado tenemos el medio del etiquetado fluorescente UV. Después seguimos con la amplificación por PCR. El PCR también es un acrónimo, en inglés significa Polymerized Chain Reaction, reacción en cadena de la polimerasa. Ese también es una técnica de laboratorio muy utilizada. Sirve más que todo para amplificar las secuencias de ADN. La temperatura de la muestra de ADN se sube y se baja repetidamente para crear un cambio en la enzima de replicación de ADN. Y por último tenemos la electroforesis capilar. Esta se refiere también a una técnica de laboratorio genética muy utilizada, que esa nos sirve para separar el ADN a sus moléculas o a sus proteínas. Esto en base a su tamaño o en base a su carga eléctrica. Se utiliza la corriente eléctrica en este caso para separar, para mover las moléculas del ADN, y de igual manera se utiliza un gel que se separa el ADN, y este gel en los laboratorios lo conocemos como gel de agarosa. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar el desarrollo y alcance del ADN en el campo forense hondureño. Ok, aquí entramos también a un punto muy importante. En Honduras se han desarrollado a lo largo de estos años varios laboratorios de medicina forense que a su vez tienen su laboratorio de estudio o análisis de ADN. Esos laboratorios están a cargo de la dirección o de la administración de la Dirección General de Medicina Forense en Honduras, la cual es una institución que se encarga de aportar hechos probatorios. Esto quiere decir que aporta pruebas de índole científica, y de igual manera trata de proporcionar o de gestionar y constatar que existe un hecho punible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a través del análisis de dichas pruebas de ADN que realiza esta institución, se determina que existe un delito, se determina que existe una acción antijurídica, o de igual manera se determina que existe algo que va en contra de los principios de nuestra Constitución de la República y de nuestra legislación penal, ¿verdad? Y por último también esta institución utiliza los estudios de ADN para identificar a las víctimas y también a sus responsables, esto siempre en una manera más corta, ¿verdad? Los análisis. Ahora, también es importante decir que el desarrollo de estos laboratorios de ADN, especialmente en la medicina forense hondureña, pues sí, han tenido un gran avance dentro de esa última década. Eso puede ser posiblemente a que se haya adquirido un nuevo instrumento, nuevo material para el estudio, o porque posiblemente se recibe capacitación a nuestro talento humano, pero eso solo es por razones, por ejemplo, como los convenios o las relaciones internacionales que Honduras goza con algunos organismos internacionales o países amigos, ¿verdad? Sí, es importante decir que el estudio del ADN en la medicina forense en nuestro país, pues sí ha tenido un avance, o sea, estamos mejor que hace 10 años. Sin embargo, aquí entramos en la controversia de la deficiencia del sistema de salud. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos
al mejor talento humano. Tenemos excelentes médicos como el que nos acompaña esta tarde, tenemos excelentes técnicos, tenemos excelentes investigadores criminalísticos. Sin embargo, no existe la contratación correcta de todos ellos en las áreas para que se pueda cumplir una tarea, para que se pueda llevar a cabo la demanda que existe, que es muy grande, o simplemente porque pues todavía no se tiene la gran cantidad de instrumentos que se debería o de materiales. Entonces esto es un poco deprimente porque sabemos que existe una tasa de seguridad, pero el Estado no está invirtiendo correctamente el dinero para este tipo de sistemas, porque en Honduras sí necesitamos un sistema de aportación científica, necesitamos en Honduras fortalecer la comunidad científica para hacer este tipo de aplicaciones, para aplicar las pruebas científicas a la justicia y así poder ser un mejor país. Ahora, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Esa se refiere a la aplicación del ADN en el contexto legal hondureño. Ok, como pueden leer, la aplicación del análisis genético en nuestro país se integra a lo largo de la lista de delitos como asesinato, torturas o agresiones y violaciones sexuales. Es decir, usualmente utilizamos o aplicamos las pruebas de ADN para estos delitos que dejan algún tipo de rastro o algún tipo de marca biológica para el estudio. Eso es muy importante porque, por ejemplo, siempre vamos a ocupar el estudio de estos casos y como dice el artículo 204 del Código Procesal Penal, que en estos casos que demarcamos aquí, como los asesinatos, las violaciones, las torturas, las desapariciones, el encargado de llevar esos cadáveres a su estudio será la Dirección General de Medicina Forense para su respectiva autopsia y así la identificación del cuerpo. O sea que es muy importante, la verdad, el estudio del ADN y la medicina forense en Honduras, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir tres cosas: que la aplicación del ADN en el contexto legal hondureño nos sirve para tres circunstancias. Una es para determinar la culpabilidad de un sujeto en el caso que exista una pluralidad de culpables. Es decir, para identificar quién es el culpable de un delito. En segundo, tenemos también para identificar el tipo de delito, porque, por ejemplo, Juan Pérez a lo mejor sí fue el violador de X persona, pero a lo mejor no fue el autor de su asesinato. Entonces, esto nos sirve también para esclarecer cuál es el delito. Y por último, también esto nos sirve para determinar nosotros cuál es la gravedad de ese mismo delito y así poder establecer una pena. Por último, vamos a dar unas pequeñas conclusiones. Tenemos dos conclusiones. En primera, tenemos que la importancia de las técnicas empleadas por los médicos forenses recae en la recopilación de casos criminalísticos, ya que esos han tenido grandes avances por su eficiencia de casi 100%. Siguiendo, la creación de perfiles genéticos permite documentos y tener fácil acceso a las personas reincidentes a cometer crímenes, encontrar nuevos culpables de nuevos casos, todo eso gracias a las técnicas usadas por los médicos forenses y el almacenamiento de los mismos perfiles. Esto ha sido todo por la exposición de hoy. Espero que hayan anotado todo lo que les haya parecido interesante y creo que es momento de las consultas. ¿Cuál? Sácame, bótame eso allá, por favor. ¿Cuál, Igni? Sí. ¿Este o este? Jóvenes, cuidado con el micrófono. Si tienen una pregunta, prendan el micrófono y cuando ya hagan la pregunta, lo apagan. Una manera que andaban aquí a veces. Yo te la daba, ¿Qué falda? ¿A dónde venden ropa de segunda? Acuérdense que estamos en clase y están interviniendo con la exposición. Sí. Apague su micrófono. El XL que yo. Compañero Adán. Jennifer, apaga.
Micrófono, por favor. Compañera Jennifer. Bueno, ya la Apague el silencié. Abogado, yo tengo dos preguntas, abogado. Diga la pregunta. Yo tengo dos preguntas. La primera, no sabía que ya en Honduras se aplicaban las pruebas de ADN. Pensé que todavía no, pero según el compañero ya. ¿Dónde están estos centros, compañeros, para determinar el ADN aquí en Honduras? Porque tenía entendido que solo en Costa Rica habían y de aquí se enviaban hacia allá. Esa es la número uno. Y la número dos, yo estuve leyendo acerca del ADN y me parece una pregunta, no sé si, sáqueme la ignorancia. ¿Qué tan relacionado está el ADN con la conducta criminal de las personas? Biológica. Bueno, compañero, no sé si pude escuchar mi oratoria, pero yo mencioné que la Dirección General de Medicina Forense realiza esas pruebas. De igual manera tenemos, la universidad realiza pruebas a través de la Facultad de Ciencias Genéticas. Solo que en la mayoría de casos las pruebas que realiza la universidad son de tipo de paternidad, comprobación de paternidad. No, sí, eso sí lo escuché. La pregunta mía es si los resultados se dan aquí en Honduras o solo se sacan las muestras, digamos, para ser remitidos a un laboratorio externo. Esa era mi pregunta. Los resultados se dan aquí en Honduras. Ok. Los resultados se dan aquí en Honduras, sí. Y con respecto a lo que usted mencionó sobre lo que tiene que ver la genética con respecto a las conductas criminales, todas esas teorías ya están desfasadas, ¿verdad? Aquí, miren, en la universidad tenemos un genetista y muy famoso a nivel internacional que ha hecho muchos descubrimientos a nivel genético, ¿sí? Y está trabajando en colaboración con el ministerio también, ¿sí? Entonces, sí hay genetistas, es profesor de mucho tiempo, pero él estaba en el extranjero estudiando y trabajando, ¿verdad? Y era científico investigador. Hoy, ya hace 3, 4 años, se vino para Tegucigalpa, ha venido a San Pedro Sula a hacer algunas exposiciones sobre eso. Y prácticamente por la televisión sale a cada rato. Sí, no me acuerdo el nombre del doctor, del compañero, del colega, pero es pero muy profesional, una persona muy capacitada, con reconocimiento a nivel internacional en genética forense. ¿Sí? Doctor, aportando un poco al tema, yo formo parte del grupo también. A la primera pregunta de Adán acerca de que si existe alguien que realice esta prueba, creo que fue la pregunta. Pues bien, en Tegucigalpa existe lo que es el laboratorio de serología y genética forense. Son estos los que encargados, el ente encargado, administrado por el Ministerio Público, encargados de realizar este tipo de pruebas. Más que todo en Honduras, este tipo de pruebas se realiza, pero en filiación nada más, o sea, en la paternidad. Ya en el área del marco legal es bien difícil, porque no hay, o sea, si el doctor nos dice que aquí en Honduras hay pocos médicos forenses, pero para que exista la economía suficiente para que inviertan en maquinaria que realmente creo que vale muchísimo. Aparte, estuve leyendo de que una prueba, oiga bien, si solo es de ADN, por la parte de filial, vale, o sea, está valorado en dólares. No me quiero imaginar los casos de muchas personas que quisieron saber quién asesinó, quién violó, quién le hizo algo a su hijo, a algún familiar, y eso queda impune porque nunca se pudo descubrir por medio de esta prueba que da, digamos que un 100% de confiabilidad. Sí, por eso fue mi pregunta. Ajá, y con respecto a la otra pregunta... Por eso fue mi pregunta, porque... Perdón.
Bueno, creo que ya está despejada la duda del compañero. Y con respecto a la otra pregunta que habló de, aquí ya nos vamos al delincuente atávico, ¿cierto? Creo que todos hemos escuchado de eso y pues algunos queremos creer de que esto viene de nuestros genes, otros que no se nace así, pero según la ciencia nos demuestra de que esto uno no nace con eso. Sin embargo, sí, uno tiene genes que son características físicas a través del ARN. Entonces, creo que tendría que haber un estudio más profundo acerca de esta idea lombronciana. Sí, mire, es un criterio bien amplio sobre si la persona nace asesino o no nace. Han habido muchos casos documentados en que desde niños el niño está matando gente, ¿sí? Pero mata porque le da deseo de matar. Hay el caso aquí, un libro que se hizo de un asesino que se llama El deseo de matar. Y él, como lo descubrieron y lo condenaron por vida, entonces él fue entrevistado y dijo que él perdió la cuenta de cuántos mató, ¿verdad? Pero comenzó desde muy pequeño. ¿Y por qué? ¿Y por qué mataba? Le decía, porque me daban deseos de matar. Yo sentía que el cuerpo me decía que había que matar a esta persona y lo mataba, ¿sí? Entonces, ¿cómo le puedo decir? Es bien controversial si el asesino ya nace asesino. Yo lo único que digo es posible que hayan esos casos, pero son bien pocos, ¿sí? La mayoría de los casos son porque la persona ha crecido en un ambiente bien duro y se acostumbra a matar gente, ¿va? Pierde lo que nosotros decimos el respeto a la vida, pierde la parte de la ética, la parte de que nos da las religiones, ¿verdad? Entonces, poco a poco, tanta trauma, tanto estrés que hay en algunas familias, poco a poco van perdiendo el respeto a la vida y entonces luego se hacen asesinos adquiridos, le decimos nosotros, en la que se adquiere por el medio ambiente, ¿sí? Entonces, sí ha sido bien controversial esa pregunta, pero sí han documentado algunos casos bien raros que nace con el deseo de matarlo, ¿sí? Y han dicho así que algunas partes de algunos genes están alterados, pero que no lo han comprobado científicamente, pero que sí hay alteraciones. Pero el problema es que hay personas que también están alteradas con ese gen y no son asesinos. Pero entonces lo relacionan, pero no es conciso esa definición de que nacemos asesinos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta para los compañeros? Las pruebas de ADN se necesita un aparato carísimo, ¿sí? Tenemos el personal. En la universidad tiene el personal. No sé si a la fecha ya compró ese aparato, que es millonario, ¿verdad? Entonces, pero como han habido donaciones en la universidad se ha actualizado, tiene los varios áreas de la medicina que la están en desarrollo, de repente ya lo consiguieron, ¿sí? Pero si hubieran conseguido para hacer el ADN, creo que el sistema ya lo hubiera hecho público, ¿verdad? Pero no lo ha hecho todavía. Sí están haciendo algunos tipos de ADN, pero más relacionados a la paternidad y la maternidad. Dígame. Doctor, con lo que usted acaba de manifestar, nosotros no ponemos en práctica el ADN aquí en Honduras para efectos penales, ¿verdad?
Para el área penal, no. Si sacamos ADN aquí en San Pedro Sula, en la autónoma, los de laboratorio sacan ADN. ¿Sí? Aquí en San Pedro Sula. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula. Solamente que tienen que ir al laboratorio, preguntar y ver cómo ellos sacan el ADN. Es decir, no sacan la muestra, sacan el ADN. Ahora, estudiar, identificar el ADN y relacionarlo con otro, pues ya ahí es de un profesional como el que tenemos en Tegucigalpa. Pero aquí en los laboratorios de aquí de la Universidad Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula, sacan el ADN. Porque yo he estado ahí y veo el proceso. ¿Sí? Ahora, cuando ya es en el área penal y lo presentan como medio de prueba, ya ahí entonces debe ser una especialista en ADN y del área penal, ¿va? Que eso es lo que no hay. Por esa razón, todavía se busca el extranjero para presentar como medio de prueba el ADN. Pregunta para los expositores. ¿Cuántos minutos tengo? Todavía hay tiempo. Si tenemos un cadáver putrefacto, ¿qué tipo de ADN sería el recomendado para obtener información? Como por ejemplo, para hacer identificación del cadáver. El ADN mitocondrial. Ok, ¿por qué el ADN mitocondrial? Porque el ADN mitocondrial, o sea, se encuentra, dice que se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo, ya sea en restos óseos ya antiguos, en nuestro cabello, o sea, es más fácil de adquirir, según lo que leí. Muy bien. Mire, el problema con el ADN nuclear, que al principio se descubrió el ADN nuclear y no fue aplicado a medicina forense, a casos criminales, pasaron muchos años para que fuera aplicado en la parte criminal. Entonces era de que se conseguía muy poca cantidad de ADN nuclear. ¿Por qué? Porque se necesita una célula viva con el núcleo normal. Y estamos hablando de cadáveres que ya han pasado varias horas y entonces las células mueren. Entonces el núcleo se deteriora y también se pierde el ADN nuclear. El ADN nuclear sale del núcleo, ¿sí? De una célula. Ahí pusieron ustedes una fotografía. Y el mitocondrial sale de la mitocondria, que está fuera del núcleo, siempre dentro de la célula, pero son los organelos que tienen los componentes de la célula que están alrededor del núcleo. Que estos son los formadores de la mayoría de los tejidos, ¿sí? Entonces, vamos a tener ADN mitocondrial en el hueso. ¿Cuánto dura el hueso en un cadáver? Montón de años, ¿sí? Tenemos momias con miles de años. Vamos. Tenemos ADN mitocondrial en el pelo. ¿Cuánto dura el pelo en un cadáver? Bueno, pasan 20 años en una tumba, un cadáver, y sacamos abrimos la tumba y lo que encontramos es polvo. Pero el cabello ahí está. Entonces también se puede sacar. ADN de las uñas, cualquier parte del cuerpo se puede obtener ADN mitocondrial, pero no el ADN nuclear. El ADN nuclear se obtiene en sustancias vivas, biológicas y que no estén putrefactas. Entonces nos da poco oportunidad en tiempo para obtener ADN nuclear. No significa que no se puede, sí se puede, claro, ¿sí? ¿Por qué razón se pierde el ADN nuclear? Porque el calor mata el ADN. Los rayos ultravioleta matan el ADN. La parte de la humedad forma bacterias y forman hongos y se comen la hemoglobina, se come
componentes nucleicos que son muy ricos en proteína, ¿verdad? Porque son alimentos para estos microbios y entonces se eliminan fácilmente. Pero no lo que hablamos, el pelo, los huesos, la uña, cualquier parte de nuestro cuerpo puede utilizarse el ADN mitocondrial, ¿sí? Como dijo su compañero, el ADN nuclear hay que compararlo con dos personas, con el papá y la mamá. Y el ADN mitocondrial solo se compara con la madre, porque el ADN mitocondrial es procedente 100% de la madre, ¿sí? Muy bien los casos que dijeron sobre en qué casos se utiliza el ADN, está muy completo, los felicito. En sí la exposición estuvo muy bien, excelente. No sé si tienen alguna otra pregunta la audiencia. Pueden hacer las preguntas que quieran, no hay problema. Creo que una compañera preguntó en el grupo o algo. ¿Queda abierta la sesión de preguntas todavía? ¿Alguien quiere preguntar más? La compañera preguntó en el grupo que si el ADN nuclear sirve para paternidad. Para paternidad es la mejor. El ADN mitocondrial no sirve para paternidad. No funciona absolutamente en nada, ¿sí? Porque solo me mide la relación al 100% con la mamá. Ahí, cero con el papá. No hay ninguna información en el ADN mitocondrial con el padre. El ADN, para determinar la paternidad, hay que hacerlo en el núcleo de las células, ¿sí? Porque ahí está el 50%, ahí está compartido el ADN. 50% de la madre, 50% del padre. Pero ese 50% es 100% idéntico al papá, ¿sí? Entonces, el único que le sirve para establecer paternidad es el ADN nuclear. Muy buena pregunta, excelente. Bueno, jóvenes, por esto hemos finalizado entonces la exposición. Ya revisé su material, está muy bueno también, ¿verdad? Igual, ahorita tienen 5 puntos de calificación, o de 100% en ambos. Les quiero dar una recomendación. Estamos a pocos días de Semana Santa. Las personas han estado claustrofóbicas en las casas por el COVID-19 y el Estado pues ha dado libertad los primeros 3 días para el personal de la pública y los otros 3 días o 4 días para la privada. Significa que tienen derecho de ir a contagiarse a esos centros turísticos, regresar a la casa, contagiar a la familia y que esa sea la última Semana Santa de su familia. Eso es el derecho que tienen, ¿sí? Entonces, ¿qué les puedo recomendar yo? No vayan a vacacionar. Mejor vayan a vacacionar después de Semana Santa, cuando hay menos gente. ¿Por qué les digo yo? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a la playa, nos vamos a meter al agua, ¿qué vamos a hacer? Quitarnos la mascarilla. Error completo. Va a estar lleno de gente sin mascarilla. En la playa hace un viento que lleva las microgotitas. Ahorita que yo estoy hablando, ha caído microgotas en la pantalla y ustedes igual. Pero en la playa el viento es más fuerte y esas microgotitas no solo llegan a 2 metros, llegan a 5 metros, llegan a 10 metros, dependiendo de la velocidad del viento, ¿sí? Ese es otro. Queremos tomar un fresco y tenemos que quitarnos la máscara.
queremos comer una baleadita, el otro pan de coco, nos quitamos la máscara. Y de paso, tenemos que tomarnos la selfie para decir, mira, estamos en la playa, estamos vacacionando, qué felicidad. Y nos quitamos la máscara y nos tomamos selfie. Ya ahí se contagiaron. ¿Sí? Tenga la seguridad que están contagiados. ¿Cuál es mi mejor recomendación? No hagan esas cosas. Si lo hacen, entonces cuando llegan a la casa, ya se hayan quitado o no se hayan quitado la máscara, quítense todo completamente, ropas, zapatos, y se bañan. Antes de entrar a la casa, se bañan. No entren con esa ropa a la casa. Y se ponen una nueva mascarilla por 7 días dentro de su casa. Si dentro de esos 7 días no le dio dolorcito de garganta, no le dio gripe o no sintió algo raro, la probabilidad es menor que infecte a sus familiares. ¿Sí? Porque esa es mi mejor recomendación. Lo mejor no ir, pero si van, usen mascarilla al llegar a su casa por 7 días y conserven las medidas de prevención. ¿Sí? Jóvenes, les deseo feliz vacaciones en esta Semana Santa. Desgraciadamente, para algunas personas va a ser su última Semana Santa. Ya no van a tener el otro año para ver otra Semana Santa. ¿Sí? Porque así es la evolución de esta enfermedad. En muchos países están cancelando Semana Santa. En este país están diciendo, vayan a bañarse, vayan a quitarse las medidas de bioseguridad y de ahí regresan a su casa a infectar sus familiares. Bueno, son diferentes situaciones, ¿sí? Pero ustedes ya saben realmente cuál es la medida de bioseguridad. No nos quitemos las máscaras, ¿sí? Aunque estemos bañando. A excepción de que en el lugar donde va a bañar no hay nadie, ¿sí? No hay nadie. Solo están ustedes. Bueno, magnífico. Muy difícil se van a infectar. Vamos. Pero como es Semana Santa y es feriado y está dando la libertad al Estado para que vayan ahí, eso va a estar lleno. Va a haber música, la gente va a estar gritando. Va a haber alcohol, la gente se vuelve sorda con el alcohol, va a estar gritando. Es decir, si al hablar expulsamos microgotas hasta 1 metro o 1,5 metros, ya imagínense, hablar gritando va a ser peor. ¿Sí? Entonces, les deseo mucha suerte a ustedes. Un placer y buenas tardes. Doctor, una última pregunta. Dígame. Podemos compartir el informe con los compañeros, ya que no nos hace falta nada, ¿verdad? Para estudio. No, yo lo estoy subiendo ahí en la página. Ah, ok. En el aula virtual, donde dice entregar el informe, la que sigue es la carpeta de los informes. Yo ahí ya los estoy subiendo. ¿Sí? Claro, los reviso primero y de ahí los subo ahí. ¿Verdad? Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas. Muchas gracias, doctor. Tengan buenas tardes. Buenas tardes a todos. Igual a ustedes. Buenas tardes. Feliz semana a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor.